Bueno, este día quiero permitirme leer la palabra del Señor en Jueces, capítulo 13, verso 18, y dice de la siguiente manera: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Oremos al Señor este día. Padre, en el nombre de Jesús, oramos este día en el cual nos has permitido, Señor, reunirnos aún a través de estas consecuencias, Señor, que ha traído este tiempo. Queremos, Señor, rogarte que hables a nuestro corazón, a nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con libertad, que mientras predicamos y hablamos, Señor, tu palabra, podamos a través de ella ser afirmados, ser desafiados, ser bendecidos. Que tú, Señor, traigas la instrucción a nuestros corazones y que el día de hoy, Señor, podamos disfrutar este tiempo, podamos el día de hoy, Señor, ser edificados y a través, Señor, de esta tu palabra, podamos el día de hoy, Señor, ser fortalecidos en nuestro espíritu. Te honramos y te glorificamos, reconocemos que tú eres Dios y que tu misericordia es para siempre. En el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Señor. Amén y amén. Seguramente le han a usted confundido en algún momento. A mí es algo que me ocurre con mucha frecuencia. Y hay personas quienes de forma muy animada, alegres, vienen, nos saludan, estrechan nuestra mano. Y es un momento un poco vergonzoso en el que comenzamos a buscar en nuestro disco duro para saber qué persona es la que ha tenido ese acercamiento. Regularmente cuando esto ocurre yo trato siempre de ser muy amable, y aunque puedan pasar días, semanas, meses o incluso años, no logro recordar quién es esa persona a quien en algún momento se acercó para saludarnos. Hay quienes confunden a personas con cristianos, y es que hoy en día la palabra cristiano ha sido rebajada en su contenido y en su esencia. Se cuenta que el gran conquistador Alejandro Magno en cierta ocasión daba un recorrido en un campamento que tenían y encontró a uno de los guardias que durante la noche tenía que estar alerta, dormido. Cuando él nota la situación, se acerca a este soldado y le pregunta: soldado, ¿cuál es su nombre? Y el guardia, aún soñoliento, despierta atemorizado y le dice: Alejandro, señor. Por segunda vez, Alejandro le pregunta: ¿cuál es su nombre, soldado? Y este, un poco lleno de pavor, le responde: Alejandro, señor. Alejandro por tercera vez le pregunta: ¿cuál es su nombre, soldado? Y ya lleno de temor y temblando, le dice: Alejandro Magno, señor. Alejandro lo mira fijamente a los ojos y le dice: si su nombre es Alejandro, debería honrar su nombre, o bien le sería mejor cambiárselo. Hay quienes ostentan el nombre de cristianos. Sin embargo, la forma en cómo viven, la manera de conducirse, la manera de hablar, la manera de ser ante los demás, no tiene nada que ver con lo que el Evangelio de Jesucristo señala. Si en verdad nos identificamos con el nombre de cristianos, debemos saber que este nombre es honroso y que deberíamos honrar el nombre del Señor a través de todas las cosas que hacemos. No debemos despreciar el consejo de la palabra, ni tampoco debemos descuidar el mandamiento de Éxodo 27 que dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. Hoy día es para muchos muy fácil tomar el nombre del Señor en vano. Si Dios te preguntara: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué respuesta le darías a tu Señor? El nombre que nosotros podemos tener nos va a definir en nuestro carácter y en nuestra esencia y en nuestra personalidad. Lo que encontramos en Jueces capítulo 13 es un momento muy especial en la vida de una familia. Vemos que Manoa
y su esposa, a la cual la Biblia la tiene como anónima, se le presenta un ángel en medio de un tiempo adverso en la vida familiar. Encontramos en la historia del Antiguo Testamento que la infertilidad o la esterilidad de una mujer era una tragedia en el seno de la familia. Y un ángel le aparece a la esposa de Manoah y le promete que Dios ha mirado su situación y que vendrá una promesa a su vida, que es una promesa que se cumplirá en el tiempo de Dios. Dios le habla a esta mujer y le dice que Dios ha mirado su vida y que le dará la bendición de la maternidad. En el corazón de ella comienza a haber una emoción, una alegría, y de forma inmediata, después de dialogar con el ángel, va delante de su esposo y le dice lo que le había acontecido. El relato de esta historia es significativo, pues el fruto que llevaría en el vientre era el de un juez, en este caso el de Sansón. Dios levantó jueces a lo largo de este tiempo que juzgaran con sabiduría y con la dirección del Espíritu la causa del pueblo de Israel. Dios levantaba a estos hombres para traer libertad a la vida de la nación. Y vemos entonces que Manoah habla con su esposa y le dice: si el ángel viniese o esta persona viniese por segunda vez, te encargo que me lo comuniques para que yo pueda tener un diálogo. Y de esta manera leemos en este capítulo 13 de Jueces que por segunda vez hay una aparición de un ángel en la vida de esta mujer, y entonces inmediatamente corre y le comenta a su esposo, y su esposo va y comienza a tener un diálogo con el ángel y le elabora una pregunta y le dice: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Hay dos cosas interesantes de las cuales yo quiero hacer énfasis en la pregunta planteada del padre de Sansón llamado Manoah. Lo primero que él manifiesta es una fe no vacilante. Él no está dudando acerca de la palabra que ha recibido. Sin vacilación y con seguridad en su corazón, él cree que el cumplimiento de esta palabra se dará en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, a la forma en la cual Dios establezca, bajo la voluntad soberana del Creador, bajo el tiempo perfecto del Señor. Él sabe que el cumplimiento de la palabra será una realidad. Y lo primero entonces que podemos notar es la fe. La fe es un elemento esencial para que podamos ser conducidos en este peregrinaje de nuestra vida espiritual. Por la fe podemos ver grandes proezas. La fe puede producir milagros. La fe trae salvación a la vida. La fe es parte del carácter de la vida de aquellos que viven en el Espíritu, de los que han venido a un nuevo nacimiento. La fe nos ayudará a soportar las adversidades. La fe nos ayudará a creer y a permanecer en las promesas divinas. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Estaba interesado en la palabra que había recibido. Manoah sabía y reconocía que el mensaje y la palabra que había llegado a la vida de su esposa y a la vida de él se cumpliría. Él tenía una convicción de lo que Dios había dicho y que sería de la manera en como Dios lo había manifestado. Él quería tener el concepto claro de quién le hablaba, porque su pretensión era manifestar gratitud. La fe siempre caminará con el agradecimiento. Él habla del interés del planteamiento de esta pregunta y le dice: yo necesito saber quién eres, para que cuando esa palabra que me has entregado
pecado se cumpla, yo pueda manifestar mi agradecimiento. En la vida vamos caminando y recibiendo diferentes beneficios. Somos beneficiados por Dios, pero somos beneficiados de la misma manera por hermanos, amigos, familiares y personas desconocidas, y nos olvidamos en muchos momentos de ser agradecidos. Dios utiliza distintos medios y utiliza instrumentos diversos para cumplir sus propósitos, para que la voluntad de Él se establezca en plenitud, pero olvidamos ser agradecidos por los pequeños detalles de la vida cotidiana. Hoy que hemos podido ver la luz de un nuevo día, deberíamos abrir nuestros labios para agradecerle al Señor. En este día del Señor podemos nosotros tener nuestros labios llenos de gratitud, porque podemos decir: Ebenezer, el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Podemos, sin importar el ambiente o la situación o la circunstancia en la que nos encontremos, podemos ser agradecidos delante del Señor. Y el agradecimiento es una virtud distintiva de aquellos que han venido a la presencia del Señor, de aquellos que se identifican como cristianos e hijos de Dios. El agradecimiento y la gratitud tiene que ir de la mano de la fe y tienen que caminar juntos, porque de esta manera podremos ser adoradores. La fe y la gratitud, el agradecimiento que hay en el corazón del ser humano, lo conducirá a la adoración a Dios. El versículo 19 señala que Manoah presentó un altar de adoración a Dios. Estaba tan agradecido con el ángel con el que tenía el diálogo, que le ofreció alimento, le ofreció un beneficio, y el ángel le dijo: no comeré de lo que tú estás ofreciendo. Y le dijo: mejor presenta un sacrificio delante del Señor. Manoah era un hombre que había entendido que la fe y el agradecimiento te van a conducir a la adoración al Señor. Desde hace muchos siglos atrás ha comenzado una búsqueda insaciante de Dios para que hombres y mujeres le adoren en espíritu y en verdad. El salmista escribe que las características de un corazón generoso son importantes e indispensables para la adoración al Señor. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Así que un adorador es aquella persona que va delante de Dios y se ofrece como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Un adorador es aquel que sabe que a Dios le agrada que podamos rendirnos delante de su presencia. No podremos adorar a Dios si antes no hay confesión de pecados, si antes no hay un genuino arrepentimiento en nuestros corazones. Dios hoy busca adoradores en espíritu y en verdad, que hayan nacido de nuevo, aquellos que tengan un nacimiento espiritual, un compromiso genuino en sus corazones por buscar al Creador de todas las cosas. Dios demanda arrepentimiento de nuestros corazones y de nuestras vidas. Dios está buscando en el corazón de los hombres una honesta y genuina adoración. La adoración al Señor es el resultado de nuestra relación privada que tenemos con Él, lo que manifestamos en público, nuestra manera en la cual nos acercamos a Dios en lo privado, dará muchísimos frutos. Y estos frutos serán realmente buenos si nuestra relación con Dios es una relación fuerte. Debemos saber y reconocer que el parámetro en la adoración a Dios está marcado por la Escritura. La adoración tiene que ser viva en el Espíritu, bajo la verdad de la Biblia. Debemos entonces saber que el primer paso en la adoración genuina al Señor tiene que ver con la regeneración o el nuevo nacimiento en nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que Dios nos llama a entregar nuestros corazones, a entregar nuestra voluntad a Él y pedirle a Él y esperar en Él para que las cosas se cumplan
en el tiempo y a la forma y a la manera de Dios. Debemos saber que Dios está llamando a una generación, a una nación, a un pueblo, a una sociedad al arrepentimiento. El mensaje esencial del evangelio es arrepentimiento de todos nuestros pecados, es rendirnos ante la majestad del Creador, es ir en pos de la verdad de Él y acercarnos en espíritu delante del Señor. Nadie podrá adorar a Dios de otra manera, pues Dios es espíritu. Ciertamente habrá diferentes búsquedas y diferentes alternativas que nos invitan a acercarnos a Dios, pero la única manera sólida y verdadera de tener ese acercamiento real y profundo es mediante la vida en el Espíritu. Los que andan en el Espíritu habrán de mirar con los ojos de la fe. Los que andan en el Espíritu habrán de tener vida en su corazón, en su esencia, en su alma, pero los que andan conforme la carne habrán de cosechar muerte. Tengamos cuidado, queridos amigos y hermanos, y busquemos el rostro y la presencia del Señor como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Manoah sabía y conocía de primera mano que el Dios al cual él adoraba era un Dios verdadero. Tal vez tu búsqueda es una búsqueda incesante en medio de los tiempos que vivimos. Tal vez estás buscando dirección, tal vez buscas protección, tal vez estás en busca de provisión, estás en busca de seguridad, estás en busca de consuelo, de descanso, de alimento y de ánimo. Podamos decir, como el salmista lo dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada, absolutamente nada me faltará. Si usted cree que en medio del momento en el cual se encuentra, su alma y su corazón desfallece y no puede más, confiésele al Señor su situación. Él ha prometido que si vamos delante de su presencia nos haría descansar. Jeremías 29 nos presenta el momento en el cual el profeta desfallecía, en el momento en el que él peleaba con todas las cosas que le habían sobrevenido. Quiso alejarse de la presencia de Dios, luchó con Dios. Y a pesar de su lucha y a pesar de su propia negación, la Biblia señala que había un fuego dentro de él que fue más fuerte, un fuego que lo consumió. Decidió no hablar más de la palabra, decidió estar alejado de Dios y de su presencia, decidió boicotear el llamado y el propósito divino, pero el fuego que se encendió en su corazón fue más fuerte, un fuego que lo consumió espiritualmente, un fuego que lo encendió para seguir en este camino. Si cree que no puede expresar las cosas como Moisés lo creyó, déjeme decirle que las oraciones son un recurso y un medio para que podamos dirigirnos delante del Señor mediante la adoración. Adore a Dios, porque esa es la máxima razón del cristiano. Adore a Dios, porque cuando adoramos a Dios, comenzamos a sentir cómo nuestro entorno y nuestra vida es transformada. David lo entendió en todo momento. David sabía que lo más importante era adorar a Dios. Adorar es un sinónimo de generosidad, y la Biblia nos recuerda que es mejor dar que recibir. En medio de todo momento, adore a Dios. Si hay en su corazón una serie de cuestionamientos y planteamientos, ciertamente Dios nos dará respuestas, pero cabe decir que hay ciertas respuestas que solo le competen a Él. Hay cosas en las que Dios guardará silencio, hay cosas que no tendrán una claridad en nuestra vida, pero lo importante es adorar a Dios, es dirigirnos delante de Él, es poder rendirnos delante del Señor. Y la adoración conlleva al sacrificio que ofrecemos delante de su presencia, que podamos ser esos adoradores que están siendo buscados por el Señor, que podamos identificarnos como esos adoradores que Dios está esperando.
La pregunta y el planteamiento de Manoah nos lleva a pensar en la fe, en la generosidad y gratitud de su corazón, que estas cosas unificadas nos llevarán a la adoración. Si tú eres un hombre o una mujer de fe, una mujer o un hombre agradecido, sin importar las cosas que están a tu alrededor, si eres una persona con estos elementos, entonces serás conducido a una adoración genuina delante de tu Creador. No te olvides de ejercer la fe, no te olvides de dar gracias a Dios por todas las cosas. Esto es algo que realmente agrada y alienta el nombre del Señor. Manoah, bajo esa seguridad y esa convicción de que la promesa se cumpliría, encontramos que él con esa libertad y con esa convicción en su espíritu y en su corazón manifiesta el diálogo que seguramente intentaba traer a su corazón no solamente respuestas, sino que intentaba traer motivos para adorar el nombre del Señor. El planteamiento de la pregunta nos lleva también a pensar en el tipo de respuesta que él iba a recibir. Y la respuesta se ve manifestada en el versículo 18 que dice: y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? El mensajero de Dios había escuchado con atención y con respeto la pregunta que le elaboraba este hombre. Manoah se dirigió delante de él sabiendo que no era cualquier persona. Lo que encontramos es un diálogo entre lo divino y lo terrenal, un diálogo entre lo perfecto y lo imperfecto, un diálogo entre lo sobrenatural y lo natural, un diálogo y un encuentro entre el cielo y la tierra. Era un diálogo y un acercamiento que había buscado el Señor, un diálogo entre aquello profundo y aquello que es limitado y general. Había un encuentro importante en la vida de esta familia con el Creador de todas las cosas, mediante un mensajero y un representante. Y él le plantea una pregunta y le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y es importante resaltar lo siguiente: en los tiempos bíblicos, el nombre que se elegía para un hijo o una hija era importante, y principalmente para los varones y primogénitos, porque el nombre definía el carácter y definía el destino que estos habrían de tener con el paso de los años. Jacob, el tramposo o el engañador, al tener un encuentro con el Señor, fue cambiado en su nombre, y ahora no se llamará más Jacob, sino será Israel, o el príncipe. Saulo, el perseguidor de la iglesia, cuando tuvo un encuentro glorioso con el Señor, su nombre fue cambiado a Pablo. Ahora encontramos en la escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso número 20 y 21, que una mujer dando a luz a un hijo le nombró Icabod, que significa sin gloria. El pueblo de Israel había perdido una batalla contra los filisteos y el arca había sido tomada. La Biblia señala que el nacimiento de este niño se dio en medio de una situación en donde la presencia de Dios se había ido, en donde la presencia de Dios había sido robada de entre el pueblo, y decidió llamarle Icabod, sin gloria, sin la presencia divina del Señor. Hay quienes tienen títulos, hay quienes tienen nombres que intentan definir lo que ellos son, adjetivos que intentan calificar lo que la persona representa. Hay quienes reciben el título de drogaditos, de borrachos, de prostitutas. Hay quienes reciben el título de arquitecto, médico, licenciado. El nombre mostraba la personalidad y el carácter de cada persona. Lo que encontramos en el Salmo 23:1 es verdaderamente algo delicioso, pues David decide llamar a Dios como Jehová. Y dice: Jehová es mi pastor. Las palabras de David nos sugieren pensar en lo importante que era para los judíos el nombre de Dios, pues los escribas
para solamente escribir el nombre de Dios, tenían que pasar por un rito religioso. Se tenían que bañar, se tenían que purificar, y después de escribir el nombre de Jehová, tenían que romper el bolígrafo o lo que estaban utilizando, para que de esta manera ellos no cayeran en un juicio y no deshonraran el nombre de Jehová. Según lo que yo he visto en este tiempo y a lo largo de los años, y no conozco a alguna persona que lleve el título o el nombre de Jehová. No sé si usted, quien está aquí conmigo en esta transmisión, conozca a alguna persona que tenga el nombre de Jehová. Realmente el nombre de Jehová es un nombre muy sagrado, es un nombre que ha trascendido a lo largo de las generaciones. David pudo utilizar cualquiera de los nombres que se le asignan a Dios. Pudo nombrar y escribir en el Salmo 23 a Dios como el Dios Adonai, que es el Dios o el Señor de todas las cosas. Pudo decir que Dios era Elohim, el creador, el todopoderoso y el fuerte. Pudo referirse a Dios como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el fuerte de Jacob. Pudo decir que el Dios al cual se refería era el Dios Jireh, el Dios que proveerá. Pudo decir que Jehová era el Dios Shalom, el Dios de paz. Pudo utilizar cualquier otro nombre, pero de entre todos los nombres disponibles para referirse a Dios, utilizó el nombre de Jehová. Cuando Moisés tuvo un encuentro con el Señor en la zarza, él dice: yo soy el que soy. Regularmente necesitamos utilizar un adjetivo que nos califique, un adjetivo que defina lo que somos. Yo soy un pastor, yo soy un arquitecto, yo soy un estudiante, yo soy un siervo de Dios, yo soy un maestro, yo soy, y tenemos que añadir un adjetivo. Pero cuando el Señor se manifiesta a Moisés, no tuvo la necesidad de utilizar un adjetivo, y solamente dijo en Éxodo 14: yo soy el que soy. Yo soy, porque esto nos muestra la esencia de su personalidad y de su carácter. Él es el mismo y Él no cambia, como el Salmo 102:27 nos recuerda. Él es el principio, Él es el final de todas las cosas. Él es un ser inmutable. Él es un espíritu quien obra en nuestros espíritus. Dios es espíritu y viene a visitarnos en espíritu, viene a fortalecer nuestro espíritu y nuestra causa. El escritor del Salmo 102 verso 27, que nos recuerda que Dios es el mismo, nos está señalando que Él es el que es, nunca cambia, es un Dios inmutable. A pesar de que todos cambien, Él permanece firme en su posición. Él es el creador que no necesitó ser criado. Él hace cosas aunque a Él nunca le han hecho algo, aunque causa nunca fue causado. Esto lo explica el Salmo 92. Antes de que naciesen los montes y se formase la tierra y se formase el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. A Dios nadie lo gobierna. Dios no está bajo el control de nadie. Los seres humanos, usted, los cristianos, los no creyentes, los que son creyentes, todos estamos siendo gobernados por algo. El clima, la gravedad, la salud, el entorno, la economía, el gobierno, todo, absolutamente todo gira a nuestro alrededor bajo un gobierno. El do central de la vida del cristiano tiene que ser Dios. Dios tiene que estar en el centro. Dios tiene que estar gobernando nuestro caminar. Dios debe gobernar sobre nuestras decisiones y nuestros pasos, queridos amigos. Dios debe tener el control de nuestra vida, pero para eso necesitamos entregársela. David necesitó que Jehová, su Dios,
estuviera en el centro de la vida. Y dijo: Jehová es mi pastor. David ponía a Dios en el centro de todas las cosas de su vida. De la misma manera, necesitamos poner a Dios en el centro de todas las cosas, darle el gobierno de todas las cosas. Sinceramente, hay muchas cosas que se salen de nuestro control. Hay muchas cosas que no podemos obrar en medio de lo natural, y necesitamos que lo sobrenatural de Dios intervenga. Hay muchas cosas que no dependen del humano, sino de lo divino. Y Él nos está buscando. Él viene para tener gloriosos encuentros. Él viene para manifestarse y revelarse en medio de la fragilidad humana. El Dios de los cielos es quien viene a la tierra, y hay una escalera que nos une. Esa escalera es la cruz de Cristo, que nos ayudó para tener esa reconciliación y esa comunión con el Padre. De la manera en la cual nosotros podemos alcanzar esa comunión y esa relación con Dios es mediante Jesucristo, el único camino que nos va a conectar con el Padre. Hoy nos recuerda el planteamiento de la pregunta de Manoah, y la respuesta que recibe por parte de este mensajero es que Dios es un Dios admirable. Manoah quiso conocer el nombre y recibió la sorprendente respuesta de que quien le hablaba y quien traía el mensaje era un Dios admirable, el mismo de ser admirado por todos. Él es digno de recibir nuestra admiración, el que no cambia, aquel del cual escribió Isaías diciendo: admirable consejero. Dios no deja de maravillarnos. Sus obras son únicas, sus obras son sobrenaturales. Él sigue siendo Dios y no cambia. Su nombre es un nombre admirable. El nombre admirable de Dios es el nombre al cual reverenciamos, el nombre al cual nos acercamos cada mañana. El nombre admirable es el nombre que traerá consejo en medio de nuestra inestabilidad. Ese nombre es el nombre que nos proveerá, es el nombre que traerá consejo, es el nombre que traerá paz a tu corazón. El nombre es aquel que te cuidará, ese nombre es aquel que te dará consuelo, es el nombre que te dará descanso, es el nombre que traerá protección, es el nombre que te va a bendecir, es el nombre que te va a llenar, es el nombre que va a saciar tu hambre y tu fe será fortalecida en Él. Es el nombre que va a infundir aliento. Es el nombre que ha vencido las tinieblas y la muerte. Es el nombre en el cual todo lo podemos. Es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre del Todopoderoso. Es el nombre del Creador. Es el nombre que necesita el pueblo entender que es el único que recibe, y necesita el hombre entender también que es el único digno de ser adorado. Es el nombre de aquel que creó todas las cosas en el Génesis. Es el nombre de aquel que abrió el mar mediante la intervención en medio de la crisis del pueblo de Israel. Es el nombre que trajo jueces para que con justicia pudiese obrar en los tiempos de Israel. Es el nombre quien vino para traer palabra a la vida de otros, para que los otros quienes estuviesen en medio de la condenación pudiesen ser tomados con cuerdas de amor. Es el nombre que nos ha enamorado. Es el nombre que viene para abrazarnos. Es el nombre que ha venido y ha dejado el trono de gracia para estar entre nosotros. Es el nombre del que nosotros debemos siempre mantener nuestra esperanza y nuestra convicción. Es el nombre del admirable, del eterno. Es el nombre que no ha cambiado. Es el nombre que nos va a entregar todo lo que necesitamos. Es el nombre y el único nombre que necesita recibir la adoración. Es el nombre del cual estamos esperando y estamos confiados de lo que habrá de pasar. Y todo lo que habrá de pasar estará bajo el control de su mano.
Su nombre es admirable y vamos a admirar sus obras. Vamos a admirar toda la obra poderosa de su mano interviniendo de manera sobrenatural en estos días. Es el nombre que ha cambiado familias. Es el nombre que ha transformado matrimonios. Es el nombre que ha traído milagros. Es el nombre aquí en la tierra, pero es el nombre de nuestra eternidad también. Es el nombre del cual vamos confiados, dando pasos de seguridad en este peregrinaje de nuestra vida. Es el nombre que es sobre todo nombre, quien traerá a tu vida el descanso que necesitas este mismo día. Tal vez hoy tú te preguntas tantas cosas. Tal vez el día de hoy estás en medio de una situación que nadie puede cambiar. Tal vez te encuentras triste, frustrado, enfermo. Tal vez sientes que la vida se te escapa de entre las manos. Tal vez el día de hoy has perdido toda esperanza. Pero cuando confiamos en el nombre que ha prometido, las cosas son diferentes. Las cosas cambian. Lo que Él ha dicho será. Lo que Él ha prometido se cumplirá. Caminemos como Manoa en fe, en agradecimiento, y adoremos el nombre del admirable, del príncipe de paz, del Dios bueno, del Dios fuerte, del Dios fiel. Adoremos el nombre que ha venido a cambiar nuestra historia. Adoremos su nombre este día. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti.